bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast en nuestra casa Comunidad Dios Culiacán. Estamos muy contentos porque hoy no es una grabación común, es una grabación muy especial porque, como ya vieron ustedes, estamos con nuestro pastor Cuauhtémoc López. Pastor, bienvenido a este podcast. ¿Cómo está usted? Me siento con mucha expectativa porque sé que va a ser una charla muy interesante y que vamos a poder edificar a muchas personas y además vamos a poder profundizar en cosas que mucha gente a veces le interesa saber acerca de nosotros, y creo que hoy vamos a hacer sin censura, vamos a hablar claro y conciso. Sí, pastor. Gracias por estar aquí. Y tú que nos estás viendo, te vamos a pedir que si puedes darle like al video, si puedes compartirlo. Yo sé que lo que hoy nuestro pastor va a hablar, va a hablar de milagros sorprendentes, de su llamado, de muchas cosas muy interesantes. Y puedes mandarlo a aquella persona que tú sabes que va a bendecir su vida. Así que te lo vamos a pedir con mucho cariño. Una de las cosas que más me impresiona es que Dios, el Espíritu Santo, aún en estos podcasts, pudieran ser para muchas personas insignificantes, pero muy significativos para el Espíritu Santo. No solamente significativos, sino muy intencionales y objetivos. Así que no te lo pierdas, no te despegues ni un segundo, ni un minuto de este corto tiempo que vamos a tener, porque creo que Dios va a traer algunas respuestas. De antemano me considero ser un pastor que sé equilibrar entre el conocimiento de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Y creo que las alas de un ministerio, lo que hace posible grandes cosas es tener un equilibrio en la vida. Y yo puedo sentir, quizás haya gente que puede pensar que todo lo espiritualizamos. No, Dios es espíritu. Y en medio de esta plática yo puedo sentir ya la presencia de Dios. Sí, claro, pastor. Buenísimo. Y quisiera yo que las personas que nos están viendo, yo sé que muchos conocen su testimonio, saben cómo Dios lo llamó, pero hay otras que no. Y igual yo, cuando me ha tocado escucharlo en la iglesia o cuando lo acompaño a algún evento, cuando usted platica su testimonio y cómo Dios lo llamó, sigue tocando mi vida porque miramos y lo escucho y siento cómo fue ese momento y me vuelvo a llenar, ¿no? Me vuelvo a llenar de su presencia, de lo que Dios hizo. Entonces, ¿cómo fue aquel evento primero donde usted tuvo un atentado? Quisiera que nos compartiera eso de nuevo. Bueno, antes que todo quiero puntualizar algo. Los procesos que vivimos cada persona, hay procesos que te arrojan de lleno a los pies de Jesús, y hay otros que no alcanzan a llegar o poder alcanzar estar a los pies de Jesús. Yo desde los 13 años recuerdo tener una vida no muy agradable, pero por ahí en el 98, yo tuve entre el 98 y 95, no recuerdo bien la fecha, porque cuando vienes a Cristo se te olvida todo lo malo, solo lo tienes como un recuerdo que pasó, pero como no muy relevante. En el 98 yo sufrí un atentado. Íbamos yo y unos amigos en un vehículo y nos salieron algunos hombres armados porque querían quitarle la vida a un amigo mío que iba manejando. Yo iba en medio y otro iba a mi mano derecha, y estos hombres salieron 6 hombres en abanico tirando hacia una unidad. Cuando hablo de tirar en abanico es para que nadie quede vivo, y sin embargo los cuerpos de ellos fueron hechos pedazos, quedaron irreconocibles, y mi ropa tenía hoyos por todas partes, pero mi cuerpo no tenía ni un solo impacto de bala. Quiero recalcar o resaltar de que a los 8 años mi mamá me llevaba obligado a la iglesia, y cuando Dios pone los ojos sobre una persona, cuando alguien tiene un propósito Dios con él, dice la Biblia que a los mismos que escogió, a esos mismos predestinó. Entonces, cuando tú eres un predestinado, no va a existir ninguna cosa que se te atraviese enfrente y que pueda frustrar el plan de un Dios tan grande y tan poderoso. Entonces yo quedé vivo en medio de las balas y pensé que había sido la suerte. Posteriormente caigo en las drogas profundamente, a tal grado que consumía casi 12 gramos de cocaína diarias. No es muy grato compartirlo, pero a veces es necesario, porque si hay gente que todavía lucha, porque esta es una lucha que vas a tener siempre,
pero con Dios todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, yo llegué a consumir esa cantidad de droga y quiero decirte que si tú lo has hecho o lo haces, no te juzgo porque yo no soy juez de nadie, pero sí te puedo decir que Jesucristo te puede dar la victoria sobre eso que te tiene hoy atado, congelado, amedrantado, sometido. Y recuerdo que perdí a mi esposa, perdí a mi hijo, perdí todo, me quedé en la calle. Entonces, en un momento, cuando ya no tienes nada, es muy fácil que te veas vulnerable ante las acechanzas del maligno, porque la Biblia nos dice que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, cómo actúa, cómo opera, cuál es el modus operandi de él. Ahora, él siempre aprovecha el peor momento, de tu vida para saber por dónde atacar. Entonces, cuando estás vulnerable, él aparece. Entonces, en medio de tenerlo perdido todo, sentí que mi vida no tenía sentido, que no tenía razón para seguir viviendo. Entonces, por lo tanto, lo primero que el diablo hace es que trabaja en la mente. La mente es el blanco perfecto del diablo. Por eso, cuando tú no llenas la mente de la palabra de Dios, siempre habrá un espacio para un dardo del enemigo. Pero cuando tú llenas tu mente de la palabra de Dios, no habrá ni un blanco para que el enemigo te mande algún pensamiento, los dardos de fuego del maligno, dice la palabra. Entonces, como yo no tenía a Dios, como mi mente no estaba renovada, como lo dice Romanos 12:2, que dice que transformemos nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento, me metió un pensamiento de suicidio. Y a la vez de meterme ese pensamiento de suicidio, me hacía creer que yo podía ver a mi esposa llorando en un ataúd, porque esa es la mentira que él te vende. El diablo es padre de mentira. Por eso dice la Biblia en Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En realidad, la verdad no es la que te libera, sino el conocer la verdad. Te libera de la ignorancia, te libera de la situación en la que estás. Entonces, como yo no conocía la verdad, en medio de esto, de que él me engañaba y me seducía, porque el diablo es experto tiene artimañas. La palabra artimaña en el griego es un arte para engañar. Entonces la gente no lo ve, no lo puede distinguir. Entonces, tú que estás viviendo hoy tiempos bien difíciles, yo te tengo que decir algo: tienes que identificar a tu enemigo. Tú tienes que ver de dónde te viene el ataque. Entonces, la palabra artimaña es un arte de engañar. Entonces el diablo te engaña. Entonces, a mí me tenía engañado diciéndome que yo iba a poder ver a mi esposa llorar y sufrir por haberme abandonado. ¿Sabe cómo? Él tiene una sutileza impresionante. Entonces, cuando tú ya te haces, como que te relacionas con Dios y como que tu mente se renueva, como que puedes identificar cómo actúa el diablo, en qué momento él está operando para envolverte. Entonces, yo creía que la podía ver a mi esposa llorando, y la palabra muerte es separación. Se separa el espíritu, el alma y el cuerpo, y entonces ya no nos separamos de este mundo. Entonces ya no iba a haber nada. Entonces, justamente en ese momento había dos pensamientos: ahórcate, pégate un balazo. Entonces no podía hacer las dos cosas, o hacía una y la otra. Y yo creo que en ese tiempo el diablo se equivocó. Así como el diablo se equivocó conmigo, también creo que el diablo se está equivocando contigo y con tu familia, con el propósito que Dios tiene para tu vida. Y puedo sentir como que esta palabra está golpeando una estructura muy grande que tenía atrapada y gobernada tu vida. Y yo quiero decirte que Dios está en el asunto. Posteriormente de esto, cuando yo pensaba que me quería quitar la vida, el diablo se equivocó, como se equivocó contigo, se equivocó conmigo. Entonces yo digo: ¿qué hago? ¿Me ahorco o me pego un balazo? Y en ese tiempo de no saber qué decidir, agarro la pistola y yo me voy a pegar un tiro.
Entonces justamente cuando yo me voy a pegar un tiro, yo siento que alguien me mira. Esta es una experiencia impresionante. Por eso es que cuando Dios te llama, nadie te puede, lo que Dios llama lo respalda. Y lo que Dios levanta, nadie lo puede tirar. Y por más que han pasado los años, los meses, los días, o los días, los meses, los años, me siento tan lleno de Dios, tan pleno. Siento que ha venido una sabiduría, ha venido un temple para poder charlar, no solamente como un evangelista que siempre estás hablando y hablando, ahora como un pastor que trae un mensaje que le da solidez a las vidas. Entonces en ese momento yo volteo hacia donde siento que me están mirando, y es justamente en la puerta aparece un resplandor, y en medio de ese resplandor una luz, y en esta luz una voz que me dice: Cuauhtémoc López, yo soy Jesús de Nazaret. Cuando yo escuché eso, imagínate el impacto que ocasionó la voz, porque no era una voz dulce, era una voz de estruendo, que se sacudían las cosas y se estremecían. ¿Te puedes imaginar cómo mi corazón se estremeció cuando me dijo: Cuauhtémoc López, yo soy Jesús de Nazaret? Cuando has escuchado tanto acerca de Él, cuando desde niño alguien te dijo que existía Jesús, pero que ahora Jesús está pasando de ser una teoría a convertirse en una realidad. Y hay muchas familias y muchos hombres que hoy en día necesitarían hacer de Jesús una realidad, no una teoría, porque la teoría es solamente conocer acerca de alguien, pero la realidad es una relación de día a día, que cuando tú lo conozcas y pases de la teoría a la realidad, va a ser real tu Salvador, va a ser real tu sanador, va a ser real tu proveedor, va a ser real tu protector, va a ser real todo en tu vida. En ese día Jesús fue real en mí. Lo pude ver, lo pude contemplar, su resplandor, no su rostro. Esto sería algo fuera de orden decirte: miré su rostro. No. De repente yo suelto la pistola, veo unas manos gigantescas que me atrapan y me meten en donde veo todo lo que yo había hecho. Y yo empecé a llorar como un niño y a pedirle perdón a Dios. Y esa noche yo escuché aquí, yo no conocía la Biblia, pero escuché: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y yo dije: ¿qué es eso? Pero ahora que conozco la Biblia, Dios te dice también a ti que la misericordia de Dios y el amor eterno de Dios se están metiendo a tu casa a través de este podcast. Sí. Entonces ahí es donde me encuentro con Jesús, y ahí cambia mi vida radicalmente. Y no solamente eso, sino que aquel que te tuvo por soldado en algún tiempo, si alguien te conoce tus debilidades, es el diablo, porque tú le serviste a él. Entonces eso es algo que va a querer aparecer en tus peores temporadas. El diablo no va a venir cuando estás en la cúspide. El diablo va a venir cuando estés abriendo una posibilidad de tristeza. Sí, así es. Sí, yo recuerdo, pastor, la primera vez que yo escuché eso, recuerdo que mi papá lo había invitado a un centro de rehabilitación con Epitacio, y usted estaba en la sala, en la recepción, en la oficina de él, del SICA, de ese centro, y usted estaba sentado platicando, y empecé a escuchar ese testimonio. Todo lo que dijo yo ahí lo estaba diciendo, y todos estaban impresionados. Y son cosas que siempre he guardado en mi corazón, porque son momentos que marcaron mi vida. De ahí subimos a la parte de arriba. No, pues fue una locura lo que Dios hizo ahí en esa tarde con esas personas. Fue muy increíble. Y pastor, yo sé que a lo largo de los años, pues usted ha venido mirando cómo su ministerio ha evolucionado. Cómo Dios es que lo que ha depositado en usted mismo con sus ojos ha mirado el poder de Dios y ha mirado milagros. Y yo sé que hay personas ahorita que pueden estar mirando y escuchando este podcast, y tal vez haya alguna persona enferma con falta de fe, hay una persona enferma o un matrimonio que está en un proceso difícil, puede haber muchas personas con amenazas de muerte. Quisiera que nos pudiera compartir algunos testimonios que usted haya experimentado para que la gente se contagie de fe, porque el poder de Dios es real. Sí. Bueno, la Biblia habla acerca de la fe,
pero la Biblia habla acerca del don de fe. Hay hombres que tienen fe y hay hombres que tenemos un don de fe. Y Pablo habla en la primera carta a los Romanos, en el libro de los Romanos, o la carta a los Romanos, en capítulo 1, versículo 2, por ahí dice que él venía a Roma para impartir un don espiritual. Entonces, el don de fe se transfiere. Se transfiere. Entonces, yo tengo un don de fe, y en ese don de fe he operado por 22 años. Entonces, algunos de los milagros, si está correcta mi respuesta, es: ¿cuáles han sido los milagros que más han impactado? Sí. ¿O cómo he podido hacer que los milagros no terminen? Porque son dos cosas. Porque hay hombres que funcionaron y dejaron de funcionar. Una de las cosas que a mí me sirvió mucho es que lo que yo recibí, lo recibí de Dios, el llamado. Entonces, escuché a un hombre que me impactó tanto decir que hay gente que le es dado el poder. Y podemos tener el poder de Dios y no tener la presencia de Dios, y ese es un peligro. El poder de Dios te puede destruir y echar a perder si no va acompañado de la presencia de Dios. Entonces, una de las cosas que ha hecho que esto se haga más como que se agudizó, porque en los últimos, te puedo contar milagros de años, te puedo contar milagros de meses, y te puedo contar milagros de días, y te puedo contar milagros de horas. Entonces, milagros de años, uno de los milagros más extraordinarios, pero para no dejar inconcluso el tema de cómo esto se ha mantenido, es que yo ayuné por 2 años. Ahorita estoy en un ayuno de 1 año, pero aparte yo decidí someter mi vida a una autoridad, que es nuestro pastor Josué Ramírez Santiago, a quien le rendimos cuentas, y posteriormente pues nuestro pastor tiene la cobertura del pastor Cash, que es nuestro apóstol. Entonces, esto potencializó mucho, porque hoy respeto quien lo crea así, no lo critico, pero no hay llaneros solitarios, no hay látigos negros, no hay mujeres maravillas. Somos un cuerpo, funcionamos. Entonces, cuando tú no decides someterte a una autoridad, los talentos y los dones que tienes van a llegar hasta un cierto límite. Pero cuando tú decides meterte o someterte a una autoridad, los dones, los talentos y lo que Dios te confió, ¡puf!, se potencializa. Wow, sí. Tiene mayor expansión, Sí. tiene mayor impacto. Entonces, cuando yo me someto, esto se potencializó. Pero entonces ahora te digo los milagros de ayer, de años, los de meses, los de días y los de horas. El primer milagro que me impactó tanto fue con mi hijo. Porque mi hijo, yo recuerdo que tenía horas de muerto. Yo había ido a una actividad, había ido a predicar, había tardado tanto en regresar, que cuando llego me encuentro a mi esposa y a mi madre en el hospital del niño, quebrantadas llorando, y yo sabía que el niño había muerto. Entonces el doctor me lleva donde está la plancha, donde está mi hijo, y yo lo veo a mi hijo muerto, frío, morado, sin vida. Y ahí justamente conocí el poder de la resurrección, porque Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y me atrevo a decir que en este podcast se está soltando una unción de resurrección. Sí, pastor. Hay cosas que mueren, no solamente vidas, hay matrimonios que mueren, hay sueños que mueren, hay anhelos que mueren, hay empresas que mueren, hay ministerios que mueren. Pero cuando la unción de la resurrección llega a una casa, a una familia, a una vida, a una empresa, a un llamado, eso que estaba muerto tiene que resucitar. Entonces yo estoy frente a la muerte, y frente a la muerte fría y real. Entonces yo empiezo a hablarle a Dios. Y yo recuerdo el canto que yo entoné: porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar, porque tú me sostienes por tu gran fidelidad. Y lo canté 1 y 2. Y cuando tú adoras a Dios en medio de un problema, en medio de un conflicto, de una prueba, metes en problemas al diablo. En ese momento yo metí en problemas al diablo, porque yo empecé a adorar con una adoración extravagante.
Y una adoración extravagante atrae un poder extravagante. Tanto el poder extravagante por la adoración extravagante logró que esa noche en ese hospital donde estaba mi hijo muerto, después de horas vino el poder del Espíritu Santo y resucita a mi hijo después de horas de muerto. Pero no solamente eso, sino que en ese hospital había niños en ese mismo piso con leucemia, con neumonía, pulmonía, que iban a morir. Y fue tan grande el impacto de Dios que todos los niños que iban a morir fueron sanados milagrosamente. Ese es uno de los milagros que cuando mi hijo resucita, los médicos se sorprendieron. Entonces, ese es un milagro del ayer. Pero hay otro milagro y este no lo puedo olvidar porque lo veo todos los días delante de mí. Gran parte de las semanas lo veo. Cuando yo fui a la casa de un discípulo llamado Andrés Tamayo, su papá me habla desesperado, tenían meses buscándome, no me podían encontrar, mi agenda muy saturada, yo viajando a muchos lugares, y me encuentra porque yo recibo de Dios que le llame, y cuando le llamo él me hace saber que me estaban buscando. Entonces me dice: mi hijo le dan 20 días de vida. Le dije: no, ahorita me baño y nos vemos. Y yo entré a la casa de este hombre. Cuando yo entré por el cancel, yo sentí el poder de Dios, yo sentí la gracia del Señor y me fui directamente hacia donde él estaba. Y yo por segunda vez yo veo la muerte física, la veo, es una silueta ovalada, no es gris, no es negra, no es café. Y yo empecé a hablar en lenguas involuntariamente por el Espíritu. Y entonces cuando yo empiezo a hablar en lenguas, él está en un colchón inflable. Entonces la muerte lo agarra de la espalda y lo levanta en peso y lo tira al piso. Y yo veo literalmente cómo de su boca sale la muerte, sale el tumor, sale el cáncer. Pero no solamente eso, sino que en la habitación atrás estaba la familia esperando el momento en el que él iba a culminar su vida. Y el Espíritu Santo bautizó en lenguas a gente que nunca había tenido algo que ver con el Señor. Ese es uno de los segundos milagros. El tercero es un milagro que yo viví junto con mi esposa en el estado de Oklahoma, en los Estados Unidos. Nos invitó a una iglesia tradicional, y en esas iglesias tradicionales las mujeres no presiden y solamente se suben al altar los ministros ordenados. En ese entonces yo era un laico, no tenía toda la preparación que el Señor nos ha permitido por su gracia adquirir, y me trajeron un niño con síndrome de Down. Y recuerdo que había una oposición impresionante para que nosotros llegáramos al estado de Oklahoma. Al pastor le habían impedido realizar esa actividad. El pastor me dijo: me van a quitar mis credenciales, me van a quitar mi iglesia. Y yo le dije: pastor, cancele el evento. Y me dijo: no importa que me quiten la iglesia, no importa que me quiten las credenciales, yo voy a realizar el evento. Y llegó toda la mesa directiva para examinar en qué iba a terminar eso. Entonces lo más impresionante es que cuando traen al niño con síndrome, yo le mando llamar a mi esposa. Entonces para ellos que una mujer esté ministrando era la muerte. Y literalmente mi esposa y yo oramos por el niño, y cuando empezamos a orar, los rasgos, las facciones de ser un niño con síndrome de Down empiezan a cambiar, y los hombres que estaban en la plataforma se tiraban al piso, lloraban, se quitaban las corbatas. Fue algo impresionante ese milagro. El cuarto milagro estaba en una iglesia aquí en Culiacán. Estábamos en la primera iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Recuerdo que estaba lleno el mezanine, estaba lleno abajo, y yo miré cómo una nube se metió al auditorio, y me trajeron dos niñas con polio. Dos presbíteros trajeron adrede, a propósito, para ver si es cierto que Dios estaba conmigo. Y yo recuerdo que cuando me paré frente a las niñas con polio, el Espíritu Santo me dijo: yo lo voy a hacer. Y recuerdo que yo me paré. Cuando yo me paré frente a las niñas, literalmente vi como que si les hubieran puesto un compresor y les empezaran a echar aire a sus piernas. Las piernas les engordaron, les crecieron, y las niñas empiezan a correr por la iglesia y la nube de Dios en ese lugar.
Increíble, pastor. Increíble. Siento la presencia de Dios, siento que alguien está sanando, siento que alguien Dios lo está tocando. Y el último, para cerrar este tiempo del testimonio o de testimonios, la semana pasada, antepasada en Tijuana, me trajeron un niño sordo mudo con deficiencia neurológica. Cuando yo pongo mi mano sobre su cabeza, el niño se suelta hablando y su sistema neuronal cambió de tener retraso, de no hablar y de no escuchar. Habló, escuchó y cambió su condición. Wow. Increíble, pastor. Todo lo que nos platica pues nos contagia, porque pues nos hace creer más en el poder de Dios, en un Dios que no solo actuó hace años, sino que sigue actuando y sigue operando hoy. Y lo vemos a veces cuando aquí en la iglesia, cuántos milagros no han ocurrido. Cuando me toca salir con usted a acompañarlo, miro cómo es lo que hace el poder de Dios. Hemos estado, creo que se lo platiqué el otro día, hemos estado en lugares donde digo yo, aquí no va a suceder nada, lugares sequísimos y yo sé, cuando yo empiezo a experimentar lo que Dios hace a través de usted, que yo reconozco, pastor, que usted es un transformador de atmósferas. O sea, empieza a hablar de Dios y algo empieza a ocurrir en el ambiente, y toda esa iglesia, esas iglesias sin decir no, todos tienen su estilo, secas, son invadidas del poder de Dios y transformadas en plenitud. Dice la Biblia que Él iba a derramar ríos sobre el sequedal. Las iglesias secas son unas candidatas para que Dios se derrame. Vidas secas, vidas vacías, matrimonios secos, empresas secas, familias secas, son candidatos para un derramar del Espíritu Santo. Pastor, pues muchas gracias. Recuerden que nosotros tenemos nuestras reuniones los martes, tenemos oración a las 6, después seguimos con el servicio a las 7:30 y los domingos a las 11:30. Ha sido un honor que esté con nosotros, pastor. Nos honra que haya estado hoy aquí con nosotros. Reconocemos su pastorado, su trabajo, su enorme trabajo que no para. Es un hombre, ahora sí, incansable, porque, como dice usted, no le aguantamos. No le aguantamos. Usted, cuando no está en un avión, está en un autobús, en donde sea. Sí, es un placer para mí, la verdad. Me encanta la idea de sembrar vida, sembrar una palabra, sembrar fe, sembrar poder de Dios. Y si tú escuchaste este podcast, recomiéndalo, hazle like. Es una plática que no solamente es una plática, es una impartición. Entonces te bendigo cada persona que se conecta con estos podcasts, con Comunidad de Dios Culiacán, y que nos siguen en sus redes, en Cuauhtémoc López, en Instagram y por Facebook. Que Dios te bendiga y espero pronto estar en tus medios. Sí, yo creo que esto no puede parar, pastor. Vamos a seguir con usted teniendo Claro que sí. más podcasts, así que espérenlos. Un placer. Linda tarde. Bendiciones. Sale podcast.